llegan más o menos así, ¿no? Llegar armados, lo dijo Jesús, ¿no? Ustedes llegan como si fueran a pensar al peor de los delincuentes, ¿no? Llegan casi todo el ejército casi para pensar a Jesús, ¿no? Entonces esto debe ser impresionante, ¿no? Para cualquiera, debe ser impresionante. Entonces a veces tachamos un poco de más a Pedro, ¿no? Como si fuera un traidor. No es así. Pedro fue un buen amigo, como amigo fue un amigo leal. Tuvo un momento de crisis, por supuesto, tuvo un momento de quiebre espiritual, un momento de quiebre emocional, pero fue un buen amigo. Jesús estuvo rodeado de buenos amigos. Un amigo de él es el que le deja el sepulcro, un sepulcro no barato, no económicamente costoso. Eso solamente se puede reflejar en la amistad. Jesús supo hacer verdaderos amigos. No solamente tuvo verdaderos amigos, sino que supo granjearse verdaderos amigos. Su conducta fue leal, su conducta fue 100% de lealtad. Entonces supo ganarse sus amigos. Tuvo figuras de amistades profundas como María de Betania, ¿sí? Como Juana de Chuza, que se nos menciona, que financiaba con sus recursos económicos el ministerio de Jesús. Dice por ahí el Evangelio de Juan que la túnica de Jesús era de una sola costura, y esas túnicas eran bastante costosas. Pero a la vez en el libro de Lucas Jesús dice: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto sería una contradicción, pero no, porque Jesús tuvo verdaderos amigos, y los verdaderos amigos nos dan cosas de valor, nos dan cosas que cuestan, no lo que les sobra, no lo que les sobra, sino algo que tiene un valor. Y entonces Jesús supo recibir el afecto de la gente, ¿sí? Supo lo que era el amor humano, ¿sí? Él no estaba con, es que yo no tengo amigos, es que yo no, él supo ganarse sus amigos. Tuvo figuras fraternales, tuvo figuras parentales, tuvo una familia, tuvo hermanos, tuvo una mamá que al momento de esa última semana aún vivía. Y como mamá pues tenía, por supuesto, un afecto, una simbiosis muy cercana con ella. Tenía una relación, no podemos decir de amistad, sino de madre e hijo, pero una relación sana entre madre e hijo. Amaba a María, era su madre, por supuesto. Pero Jesús, al entrar en Jerusalén, él sabía perfectamente que esto estaba por terminar. Y entonces, en la reflexión del curso, del estudio, en la elaboración, me llamaba la atención que Jesús empieza a vivir un duelo. Pero empieza él a prepararse para la pérdida de todo aquello que había vivido durante toda su vida. Entonces, es interesante. Tenemos que... también se me... no, esto no se me olvida. El duelo es un sentimiento de pérdida de un objeto que fue o es significativo para nosotros. ¿Qué puede ser significativo para nosotros? La mascota, un objeto, una casa, una propiedad, un familiar, un amigo. Muchas cosas pueden ser. Y la vida nos educa para retener y para ganar. Ustedes ven, nuestra sociedad capitalista nos ha educado para obtener y obtener y obtener, pero rara vez nos educa para dar y para perder. Y cuando vemos que algo perdemos, nos tachamos o de fracasados, o se genera en nosotros un sentimiento de frustración. No podemos tolerar que un niño de primaria o un muchacho de secundaria tenga un 8 de calificación. Inmediatamente lo tachamos de burro, los tachamos con calificativos bastante
inadecuados, ¿no? Por decir. Estamos acostumbrados a elogiar a aquellos que atesoran y atesoran y atesoran y aumentan sus ganancias. Pero no elogiamos a aquellos que saben perder aquello que la vida les arrebata. Y en esta ocasión Jesús nos da una lección de vida. Primero al confrontar lo que el Padre había dejado en sus manos, su vida. Jesús sabía perfectamente que esa entrada a Jerusalén era el inicio de su pasión, era el inicio de su calvario que lo llevaría a la muerte. Pero no huyó. Pudo haber renunciado. Él era Dios, él es Dios, con toda su autoridad de Dios. Pero no renuncia a la misión. Se enfrenta a la misión. Se enfrenta a la misión. Entonces empieza su proceso de duelo enfrentando su misión. A diferencia de que el duelo tiene al menos 5 etapas, el duelo humano, en el cual Jesús se salta varias. Rompe el esquema humano del duelo, porque la primera etapa del duelo es la negación. Cuando ahora lo veo diario, casi me tocan momentitos en el hospital, ¿no? O sea, es casi de diario llegar y levantar un ratito. ¿Sí? Y entonces vemos el shock en los familiares cuando ustedes dan la noticia que su familiar acaba de fallecer. Algunos reaccionan el lunes, por ahí así, una persona reaccionó muy violento cuando se le dijo que su familiar ya acaba de fallecer. Eran unos gritos espantosos. Entonces, la primera reacción es la negación, ¿no? Parece ser que no ha pasado, nuestro inconsciente empieza a negar el evento, decir, no pasó, no, él está vivo, no va a estar bien, y realmente ya murió, ¿no? O sea, realmente esa persona ya feneció. Igual en algunos objetos, igual en algunas circunstancias, algunos mecanismos de defensa se activan en nosotros para tratar de evadir esa realidad. Para decir, bueno, esta etapa de mi vida ya se fue. Los adolescentes, ustedes que son padres, saben que la adolescencia es una etapa de irritabilidad en los adolescentes. Son bastante irritables, los adolescentes son rebeldes, porque están en un duelo, porque acaban de abandonar, ¿qué cosa? Su niñez. Y están viviendo una negación de esa etapa. Y cuando pasamos de una etapa a otra, entramos en un duelo. Personas de 40 años, cuando se dice que tienen su segunda adolescencia, ustedes pueden ver que algunos varones se vuelven muy efusivos, juguetones infantiles, ¿sí? Aventureros, ¿no? Con las muchachas, porque se niegan a aceptar una etapa de vida que les corresponde. Igual las personas cuando los seres humanos entramos a la tercera edad, también entramos en una etapa de duelo en el que nos cuesta trabajo aceptar que aquellos días de juventud y de fortaleza ya pasaron. Y entonces el Mesías, el Señor Jesús, no entra en una etapa de negación. En ningún momento vemos que el Señor no, yo voy a reinar y soy el Rey de Reyes y Señor. El Hijo del Hombre ha venido para esto, ¿sí? Él no entra en una negación. Como que rompe el Señor el esquema humano del duelo. Pero no solamente, parece ser que vive una etapa que sí pertenece al duelo, que es la ira. Ahora, la ira no es algo político e incontrolable, es un estado emocional un poco de irritabilidad. Pero ¿se acuerdan qué pasó en el templo?
Pero hay una energía del Señor, hay una efusividad que en el segundo proceso de duelo se llama ira. Y el Señor Jesús estaba viviendo un proceso de duelo. ¿Se dan cuenta? Aquí lo sorprendente, que me llama poderosamente la atención, es que el duelo lo vivió de manera divina, es decir, encauzado, dirigido hacia una causa divina. No lo vivió solamente que se haya metido en una habitación a negar, ¿no? A morderse las uñas y a decir, yo no quiero, y ¿para qué? Y no, lo encauzó esa ira, esa energía, lo encauzó algo divino. Por ejemplo, aquí nos gustaría que encauzaran toda esa energía para hacer el aseo del templo. Sería excelente, fabuloso. Y se den cuenta que al terminar el aseo ya no estarían enojados, porque ya se gastaron toda su energía haciendo el aseo. ¿Sí? Es una gran recomendación. Después, en el proceso de duelo, también tenemos, miren, se lo voy a decir cuál es el proceso de duelo, los 5 pasos del proceso del duelo: en la negación, en la ira, en la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Pero parece que el Señor Jesús lo reduce y lo vive de manera diferente. Él no niega que vaya a morir. Todo su ministerio les advirtió una y otra vez a los discípulos: esto va a pasar en Jerusalén. ¿Sí? La ira la vivió de una manera divina, se la causó, él estaba enojado, estaba irritado. Su fin se acercaba, su fin humano, como ser humano, se acercaba. La negociación, pues esto es algo muy complejo. Quizá la negociación la podamos ver en el capítulo 17 de Juan, del verso 1 al menos al 9, en donde Jesús habla con el Padre, y hay dos cosas: le rinde cuentas de aquello que ha hecho, y en segundo lugar negocia con el Padre, porque dice: no te pido que lo saques del mundo, sino que los guardes de él. Entonces, esto en un sentido psicológico, el Señor supo negociar su duelo. Fíjense, hay un himno que cantamos muy seguido, "Oh, qué amigo nos es Cristo". Y ese himno, ustedes recuerdan la letra que dice que llevamos a Dios todo en oración, ¿no? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Entonces nos está dando una clave de duelo el Señor Jesús, en el cual nuestro duelo, nuestro proceso de duelo, nos está diciendo con su enseñanza de vida que lo podemos vivir mediante la oración. O sea, esto es algo muy profundo, demasiado profundo. O sea, el proceso de duelo lo podemos negociar con Dios, porque él estaba en un momento de angustia muy fuerte, y empieza una negociación en el capítulo 17 de Juan con Dios. Y luego la depresión. ¿Jesús vive la depresión? Pues claro que sí. Por supuesto que sí. Claro que esa depresión tenía un propósito. No estaba deprimido por ideas falsas o porque se sintiera mal, ¿no?, con él mismo, porque tuviera baja autoestima, cosas de estas que nos suelen pasar a los seres humanos. Estaba su estado emocional era por la opresión, tanto la opresión diabólica, porque había fuerzas espirituales alrededor de él moviéndose, ¿sí?, como la carga, como en esa película La Pasión de Cristo, en donde el diablo, ustedes se acuerdan que le dice: ¿crees que puedes cargar el pecado de todos ellos? Entonces en ese momento estaba sintiendo la carga de todos nuestros pecados. O sea,
depresión, o sea, oprimir. Su depresión tenía un